A propósito de la situación en general, el CREVA publicó un estudio a propósito de, entre otras cosas, el valor de la canasta de consumo para Bahía Blanca, con datos que anticipábamos en la primera parte del programa. No son alentadores, más bien son reveladores de toda esta situación descrita. Pero para hablar de esto con más nivel de detalle, estamos en comunicación telefónica con Gonzalo Semilla, justamente de CREVA. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Gretel y Federico te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están, chicos? Muy bien, Gonzalo. Bueno, como primera medida, pedirte que nos expliques un poco cómo es que se realiza, digamos, un estudio de estas características que, como dato, digamos, revelador, arroja un costo, digamos, de canasta para un adulto, que es lo que establecen, digamos, al menos en el primer párrafo del estudio, que tiene un incremento de 8,4% respecto de la comparación interanual. Pero bueno, primero explicarnos cómo es que se hace este estudio y qué es lo que implica este 8,4%. Bueno, en primera instancia, gracias por la comunicación y, digamos, a modo de introducción, nosotros dejamos de medir lo que era la canasta de consumo familiar, donde la dividíamos en tres canastas, que era económica, estándar y superior, donde medíamos básicamente 160 productos por mes y donde obteníamos los precios de primeras marcas, que lo asociábamos a la canasta superior, precios de segundas marcas a canasta, digamos, inferior o económica, y el promedio de ambos era la canasta estándar. Dejamos de medir eso y empezamos a incorporamos una nueva medición acoplada a la metodología INDEC. INDEC lo que publica mensualmente son canasta básica alimentaria, que te define en función del valor monetario mensual, define si uno alcanza o está por arriba o por debajo de la línea de indigencia, y lo que es la canasta total alimentaria, que es lo que mide en función del valor monetario si estás por arriba o por debajo de la línea de pobreza. Eso es lo nuevo que estamos midiendo, nos estamos acoplando a metodología del INDEC, lo cual nos permite comparar lo que ocurre en nuestra localidad con lo que ocurre a nivel nación e incluso con otras localidades que podrían llegar a ser Gran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, etcétera. Y acá no se miden 160 productos, sino se miden 58 productos, son menos, y lo que te indica el nivel de indigencia, la línea de indigencia, básicamente está compuesto por alimentos y bebidas. Y lo que es nivel de pobreza, además de alimentos y bebidas, incorporamos vestimenta, transporte, salud, educación. Bien, entendido lo que se está midiendo, bueno, ¿cuál es entonces el núcleo, digamos, de los resultados? ¿Qué arroja el estudio? Lo que nos da es que para un adulto equivalente de 30 años, hombre, para estar por arriba de la línea de pobreza debiera cobrar, digamos, o ganar por mes arriba de 7.200 pesos. Una sola persona. Si nosotros hacemos una familia tipo, que es padre, madre y 3 hijos, que podrían ser, por ejemplo, estar por arriba de la línea de pobreza debiera ganar más de 25.700 pesos por mes. Ese es el valor que por ahí vos decís que preocupa. Es un valor de 5 miembros. Para una familia de 4 miembros debería estar casi en 22.500 pesos. Ese es el valor que debiera una familia cobrar o tener ingresos mensuales no menores a ese valor para poder estar por encima de la línea de pobreza. Lo que incluso, a ver, te pregunto porque no mencionás entre los elementos a medir. No se considera aquí claramente el alquiler, porque ahí ya nos fuimos... No. E incluso en la otra canasta que nosotros medíamos tampoco se consideraba el alquiler. Esos son bienes, digamos, de alimentos, básicamente, más algunos ingredientes adicionales, que es vestimenta, transporte, salud, educación. Es decir, son 25.000, 22.000 pesos, depende de la constitución de la familia, de cuántos miembros tenga, además de considerar lo que vos estás diciendo. La verdad que el dato es alarmante. Para que una familia de 4 personas el ingreso tenga que ser de 22.000 pesos para no caer en la indigencia, digamos, ¿cuántos sueldos hay superiores a 20.000 pesos hoy en una ciudad como la nuestra con la matriz productiva que tenemos? No, y te diría que no abundan estos tipos de sueldos, por supuesto. Incluso te diría que 20.000, 21.000, hasta quizás sea muy cercano al valor promedio en la Argentina. Obviamente hay distintas localidades que podríamos diferenciar, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, el salario promedio es bastante más alto, pero es claro que está asociado a una provincia
petrolera, pero acá en Bahía Blanca, si uno mira los salarios de empleados de comercio, no están muy cercanos a esto, sino algunos son inferiores. Además es interesante, digamos, la reducción de la cantidad de productos que se, digamos, utilizan para tomar la medida, para construir el dato, porque son justamente los de primera necesidad, alimentos, claro, bebidas. Exactamente, es lo que vos decís, son de primera necesidad y son los que en los últimos meses, te diría que a partir de mayo en adelante, el rubro capítulos de alimentos y bebidas es lo que más ha aumentado, entonces es lo que más impacta a una familia. En cualquier tipo de familia, pero al ser bienes casi insustituibles. Entonces, si uno dejar de consumir, digamos, leche, dejar de consumir carne, dejar de consumir harinas, es muy complejo nuestra dieta argentina. Bueno, ¿y hay alguna, digamos, proyección de cómo puede terminar esto de acá a fin de año, o está muy atado a lo que se ha dado en llamar volatilidad? Bueno, a ver, ahora digamos, una noticia bastante tranquilizadora es que el dólar hace un par de semanas está relativamente quieto, incluso ha bajado en función de lo que fue fines de agosto, y lo que más nos temía a nosotros, o lo que impulsaba la inflación, era la volatilidad del dólar. Ahora está calmo, lo cual es una buena noticia. No significa que la cuestión económica esté resuelta, pero sí es un indicio de cierta tranquilidad temporal en el mercado. Lo que habría, digamos, y también se está pensando, incluso el presidente del Banco Central lo acaba de anunciar, que octubre va a ser un mes también con una alta inflación, y están mencionando que a partir de noviembre va a bajar, digamos, va a bajar porque fueron muy altos estos meses. Entonces, digamos, en el corto y mediano plazo, la inflación debería bajar indudablemente, lo cual también se transformaría en una buena noticia. ¿Cuál es la diferencia en este caso cuál es la diferencia entre que baje y que se desacelere? Porque también es otro concepto que cada tanto da vueltas. No, bueno, son conceptos que van de la mano, porque se desacelera porque, digamos, ya subieron demasiado, porque la volatilidad del dólar hizo que se traspase a los precios, cosa que el dólar está quieto, no debiera haber un impacto de variación de los precios porque el dólar está quieto. Sabemos que en nuestro país cada vez que hay un sacudón en el valor del dólar se traslada a precios, tarde o temprano lo hace, es lo que ha venido ocurriendo, y ahora el dólar está tranquilo, con lo cual debiera no impactar la variación del dólar en los precios, eso por un lado. Y después hay un menor consumo, lo estamos viendo, digamos, el Día de la Madre sabemos cuánto, 10, 12, 13% ha bajado de un año al otro. Hay ciertas industrias, como puede ser la industria automotriz, que también ha bajado sideralmente el consumo, y el consumo a nivel personal también se está retrasando. Entonces eso hace también que no avalemos los consumidores los aumentos en los precios. Llega un momento que el precio está tan alto de un producto básico que solo dejamos de consumirlo o estiramos ese consumo. Entonces hace que en el corto plazo tampoco haya corrimientos en los precios. Es lo que estamos observando, que debiera ocurrir en los próximos meses. Gonzalo, eso no significa que la inflación sea de un 1%, quizás sea una inflación de 2,5 o 3, que comparado a un 6.5 que publicó el INDEC es bastante menor, pero igual un 3% es alta. Ahora, Gonzalo, vos decías que es una noticia bastante tranquilizadora esto de que el dólar esté quieto y que haya bajado, digo, pero ¿por qué bajó el dólar y por qué está quieto? Digo, hay que analizar también las medidas del gobierno, porque estabilizamos el dólar a costa de letras de liquidez, a costa de reservas del Banco Central. Sí, digo, ¿y verdaderamente es tranquilizador decir que el dólar está quieto? A ver, ¿es tranquilizador que el dólar está quieto? Sí. A mi entender, sí. Ahora, es verdad lo que vos estás diciendo, con tasas de interés muy alto, que hace que el individuo, las empresas, las entidades financieras apuesten a una rentabilidad financiera, y al tener tasas de las letras de liquidez arriba del 70, que son enormes y son difíciles de sostener en el tiempo, y tener tasas de plazo fijo del 50-55% hace que la gente, digamos, sea atraída por esos instrumentos. Obviamente eso paraliza más la economía en general, y también lo que hace es que la gente, si tenía dólares, ahora quizás lo piense, porque antes uno compraba pensando que iba a seguir subiendo. Ahora, si el dólar uno ve que pasan las semanas y está relativamente quieto, no tenés el incentivo de seguir comprando.
Eso no significa que uno lo venda para irse a un plazo fijo, pero el gobierno en cierta medida está tratando de seducir al tenedor del dólar a que haga eso, a que se deshaga de dólares y se vaya a un instrumento financiero, un instrumento bancario, a una tasa de interés que sea superior a lo que podría llegar a ser la inflación a nivel anual, ¿no? Gonzalo, una última. Sí. Tenemos obviamente el dato de la inflación minorista, el dato que elaboran ustedes en esta nueva medición que es de la canasta. Sí. ¿Qué pasa con la inflación mayorista, que es del doble, digamos, de la inflación minorista, y cómo esto va a impactar, digamos, en el futuro? Bueno, este es otro dato interesante el que estás tocando, porque fue muy alta la inflación mayorista con respecto a la minorista, y en general cuando uno, en septiembre, la inflación mayorista fue el doble, mínimamente el doble, fue muy alta, lo que ocurre es que es un anticipo, podría interpretarse como un anticipo de lo que va a ocurrir en el mes siguiente con la inflación minorista. Y si la inflación mayorista fue el resultado que publicaron hace pocos días, uno le da a entender que octubre va a ser un mes alto, porque el precio, la variación del precio mayorista en general se traslada después al precio minorista. ¿Y quién está decidido a trasladarlo? ¿O lo asume el comerciante esa variación muy alta de precios, o es trasladada al consumidor? Está claro que hoy, como están las cosas, el consumidor ya no resiste demasiados aumentos adicionales en los precios, porque ya se está restringiendo, ya está aplazando consumo personal, hasta incluso de bienes necesarios. Entonces, la gran pregunta que vos me estás haciendo es algo que vamos a estar esperando a ver qué ocurre en este mes. Si va a ser asumida por el consumidor y va a ser trasladado a los precios finales, o va a ser compartido, eso no lo tenemos muy en claro. Lo que sí es, si se traslada gran porcentaje a los precios, claramente estamos como consumidores más alejados de poder alcanzar el producto. Gonzalo, muy claro, como siempre. Muchas gracias por la amabilidad. Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Adiós. Igualmente. Gonzalo Semilla, del CREVA. Periodismo en libertad, en Radio Urbana.